Ya. La presión en este caso se mide en newton, en este caso por metro cuadrado. Entonces vendría siendo newton como una fuerza, y los metros cuadrados en un área sería fuerza partido por área, ¿ya? Y lo habíamos trabajado antes en los conceptos también se ve mucho en lo que es conducción de fluidos, ¿ya? ¿Ya? Bueno, Torricelli fue uno en este caso eh, pionero en el tema, en este caso de medir en este caso y generar la presión absoluta y manométrica, ¿ya? Por tanto, un torr equivale a 1 milímetro de mercurio, y 760 milímetros de mercurio es igual a 101.300 pascales, que a la vez lo mismo que decir 101,3 kilopascal y una atmósfera, ¿no? ¿Ah? En resumidas cuentas, 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. Así que ahí viene la palabra torr, esa unidad de torr es de Torricelli. Ya. Aquí hay una tabla en este caso de conversión, donde están sus distintas, en este caso, unidades, ya sean en bar, newton partido por milímetro cuadrado, ya, kilopondio partido por metro cuadrado, kilopondio partido por centímetro cuadrado, atmósfera, torr, en este caso, PSI, ¿no? Y sus equivalencias. Lo mismo hacia abajo, ya. En el fondo es como una tabla de conversión. Ya. Vamos a hablar un poco ahora sobre la presión atmosférica. Entonces, la atmósfera, como unidad de medida, se define con la presión, en este caso, que a 0 grados Celsius, dice, ejerce el peso de una columna de mercurio, ya, de 760 milímetros de altura. Por tanto, si tuviéramos que deducir esa información, la presión atmosférica, ¿a qué hace referencia? Dice la atmósfera como unidad de medida se define como la presión que a 0 grados Celsius ejerce el peso de una columna de mercurio de 760 milímetros de altura. ¿Qué podemos deducir con eso? Que la presión atmosférica, ¿qué vendría siendo entonces? Uno, su nombre lo dice, presión atmosférica. La presión que ejerce la atmósfera. ¿Ya? ¿Y la atmósfera qué es lo que es? ¿Qué encontramos en la atmósfera? ¿Qué es lo que respiramos todos los días? Oxígeno. ¿Cierto? Ya. Oxígeno, aire, ya. Por tanto, la presión atmosférica, en resumidas cuentas, es la presión del aire ejercida sobre
¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir, por favor? Habíamos hablado ya. Ahí nos dice que, bueno, la atmósfera ejerce, ¿cierto?, una presión, ¿ya? Que se determina a 0 grados Celsius, ¿cierto? Y que representa en este caso 760 milímetros de altura, ¿ya?, de mercurio. Por tanto, vendría siendo la presión, en resumidas cuentas, del aire sobre la superficie Superficie de la Tierra. sobre la superficie de la Tierra. Entonces, la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ahí es más fácil en este caso de aprenderse el concepto. La presión del aire en este caso sobre la superficie de la Tierra, lo mismo que aparece ahí, ¿ya? El concepto más sencillo de entender la presión atmosférica. ¿Ya? Ahora, por eso en este caso es que a medida que salimos en este caso de la estratosfera, la mesósfera y la ionosfera, tenemos tenemos menos gravedad y en este caso tenemos menos aire, menos presión, porque la gravedad en este caso de la Tierra se ve afectada en este caso a mayor altura, ¿ya? Y por eso en este caso se pierde aire, nos quedamos cada vez con menos aire y por ende se ejerce menos presión. Entonces la presión atmosférica se mide en este caso con un barómetro. Esa es la forma de medir en este caso la presión atmosférica en la Tierra, con un barómetro. La presión atmosférica va a generar, ¿cierto?, obviamente como su nombre lo dice, una presión sobre el mercurio, y el cual en este caso va a levantar la columna del mercurio a una altura de 760 milímetros. Eso lo va a hacer en base a la presión atmosférica. Cualquier otra presión superior a la presión atmosférica ya va a hacer que obviamente se levante sobre los 760 milímetros de mercurio. Por eso, en el fondo, podemos medir... ¿Sí? ¿No se escuchó como... ¿Alguien quiso decir? No, profe, nada. Oye, que se escuchaba como eco. Pero aparte de la presión atmosférica, tenemos otras presiones. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica ya sabemos que es la presión del aire que ejerce sobre la superficie de la Tierra. Pero cuando almacenamos, por ejemplo, fluidos o gases a presión, ¿cierto? Pasamos a una presión superior a la presión atmosférica, ¿cierto? Que puede ser 10 veces la presión atmosférica e incluso mucho más, dependiendo en este caso si son gases almacenados a alta presión, ¿ya? Como el gas licuado, por ejemplo, de petróleo, ¿ya? Y es un gas, pero como se almacena a muy alta presión, se genera líquido, ¿ya? Y eso hace en el fondo de cierta manera que podamos obtener en un recipiente más pequeño podamos almacenar una mayor cantidad. O si no, imagínense si almacenáramos el gas a la presión atmosférica. Necesitaríamos, en este caso, un estanque, un depósito muy grande para almacenar la misma cantidad, por ejemplo, que tenemos en un cilindro de gas de 15 kilos, por ejemplo. Entonces, vamos a tener otros conceptos de presión. Entre ellos, vamos a tener, en este caso, el concepto de presión manométrica. También en este caso, denominada como presión relativa.
corresponde en este caso a las presiones, dice medida con respecto a la presión atmosférica, porque la presión atmosférica vendría siendo como la unidad fundamental. De ahí obtenemos el resto, en este caso, de la presión relativa o la presión manométrica. Pero también tenemos el concepto de presión absoluta. Entonces tenemos el concepto de presión relativa, presión absoluta y presión atmosférica. Y la presión absoluta, ¿se acuerdan a qué hace referencia el concepto? Si la presión relativa hace referencia a las presiones medidas con respecto a la presión atmosférica, la presión absoluta, ¿a qué hará referencia? ¿A qué hará referencia? ¿No era algo con el absoluto? O sea, con el vacío. Sí, sí, exacto, exacto. La presión absoluta es la que tiene relación en este caso a la presión medida con respecto en este caso al vacío absoluto. Ahí tenemos en este caso entonces la presión absoluta y la presión relativa o manométrica. Así que cuando le hablen de presión relativa, acuérdense siempre del manómetro, ¿verdad? Ya, porque es exactamente lo mismo. Vamos bien. ¿Ustedes se acuerdan de los contenidos? Pues ya no. Lo único que falta como que el empujoncito no, pero se acuerdan de los contenidos. Eso es bueno, eso es bueno. Que por lo menos en este caso se acuerden, o bueno, que en realidad ustedes sienten como que a lo mejor les falta mucho, o creen que no manejan bien los conceptos, que les falta estudio, pero en realidad después se van a dar cuenta en la realidad, en la industria, que sus conocimientos van a ser más que suficientes para desempeñarse en su trabajo. Así que por esa parte no tengan miedo, porque de seguro que se van a poder desempeñar sin ningún problema frente a otros ingenieros que salgan de otro lado. Escala de presiones. ¿Ya? Entonces teníamos la presión del gas, ya sabemos que la presión del gas es mayor que la presión atmosférica, por tanto la presión del gas, ¿qué va a ser? Va a ser la presión atmosférica más el delta, en este caso de altura, que se genera por la diferencia de presión, porque como la presión del gas es mayor, entonces la presión atmosférica más la diferencia en este caso de presión que se genere va a ser en este caso la presión del gas. Ahora, si por ejemplo tenemos un manómetro de tubo cerrado, ¿qué va a pasar? ¿Ya? La presión del gas es menor que la presión atmosférica. Por tanto, en este caso, la presión del gas va a ser igual a la diferencia solamente, en este caso, que se genera en la altura. Porque el tubo está cerrado, está en vacío. Entonces, por ende, como está en vacío, no va a tener en este caso la presión atmosférica ya afectando en este caso el valor de la presión, sino que en este caso no va a tener ninguna presión, se podría decir, que ejerza sobre el gas. Por tanto, la columna en este caso de altura va a aumentar ya su tamaño. Porque acá, en este caso aparte, como tengo el tubo abierto, tengo una presión atmosférica que se está generando sobre el gas. ¿Ya? De todas maneras, el gas tiene una presión mayor a la presión atmosférica, por tanto, igual va a subir. ¿Ya? Pero igual se va a ver afectada por la presión atmosférica que se está viniendo, en este caso de esta parte superior, está entrando por el tubo. En cambio acá,
no hay ninguna presión que entre por el tubo, ya está sellado al vacío. Al estar sellado al vacío, esa, se podría decir, pequeña presión atmosférica que se genera en el gas no va a existir. Y al no existir, obviamente, va a ser en este caso que el manómetro genere en este caso una mayor altura debido a la presión del gas. ¿Ya? Y en este caso, eso es porque en este caso los manómetros en este caso están determinados y están en este caso diseñados para los distintos gases que existen o que podamos almacenar. ¿Ya? Porque cada uno de ellos va a estar generado o almacenado a diferentes presiones. Por tanto, tiene que haber un manómetro adecuado, en este caso, que me sirva para poder medir la presión de los distintos gases. Bueno, el más útil es el manómetro de mercurio, que es como, si bien es uno, hay manómetros digitales y análogos. El análogo, el envase a mercurio, es el que me indica de una forma más exacta, se podría decir, la presión que se tiene, porque muchas veces se tiene una presión en el cilindro, pero no es la suficiente para generar, en este caso, el trabajo del proceso. Por ejemplo, cuando trabajamos con los procesos de soldadura, por ejemplo, por mic o por TIC, ¿ya? Si bien la botella puede que le quede, no sé si la pasa, puede que le quede gas, ¿ya? Esta no es suficiente como para que genere una presión en el recorrido de la manguera hacia el porta, ¿ya? Entonces muchas veces, aunque exista una presión o exista un poco de fluido, en este caso líquido en la botella, no va a ser capaz de generar el proceso de soldadura o el proceso adecuado de soldadura. ¿Por qué? Porque en el recorrido, ¿cierto? De entre la botella, que ya se encuentra en un nivel muy inferior, por tanto, como está el vacío, tiene que entrar a subir por la botella, generar esa altura y a la vez el recorrido de la manguera, la presión llega con muy poca presión, ¿ya? Llega con muy poca presión. Y por eso que aunque tenga presión en este caso y me marque el manómetro una presión, no es lo suficiente para el proceso en este caso de soldadura, por ejemplo. Escala de presiones. Acá la escala de presión. Entonces, acá tenemos la presión absoluta, la presión en este caso manométrica, con respecto en este caso a la presión atmosférica, y la presión absoluta que habíamos hablado que es con respecto a la presión, al vacío absoluto. Y nos vamos a dar cuenta en este caso que, como muestra aquí la flechita, la presión absoluta con respecto a la presión atmosférica, existe una diferencia, ¿cierto? Una diferencia, ¿por qué? Porque acá, como no existe presión, no hay una presión atmosférica que actúa sobre la presión absoluta. El gas, en este caso, va a subir ya mucho más que si tuviera una presión manométrica o una presión atmosférica actuando sobre él. Por eso es que las botellas generalmente están hechas de forma tan hermética ya para generar ese vacío, para que la presión, en este caso del líquido que se encuentra, pueda subir sin problema ya en este caso, a la parte superior de la botella. Trabajo y energía. En física dice, energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. ¿Ya? Si hablamos en este caso con respecto a la primera ley de la termodinámica,
¿Ya? La energía no se crea ni se destruye. ¿Qué dice la primera ley? Solo puede ser transformada entre las varias formas de presentación. Entonces, la energía, y este es uno de los conceptos que vamos a empezar a trabajar mucho acá en la asignatura, el concepto de energía. Sabemos que la energía no se destruye, solamente se transforma, ¿ya? En varias formas de presentación. Por tanto, acá vamos a trabajar en este caso y vamos a darnos cuenta que para poder pasar de un estado a otro, por ejemplo, de un estado sólido a un líquido o de un líquido a un gas, se necesita energía, energía de transformación. ¿Ya? Ahora, esa energía de transformación eh, no siempre es igual. ¿Ya? No siempre es igual. ¿Por qué? Porque no es la misma, para poder pasar, por ejemplo, de un sólido a un líquido, ¿ya? No es la misma energía que se necesita para pasar de un líquido a un gas. ¿Ya? Son energías distintas. Entonces, para generar el primer cambio de estado, ¿ya? Según, o el segundo cambio de estado de líquido a gas, vamos a necesitar energías completamente distintas. Después vamos a ir conversando sobre ello y nos vamos a dar cuenta en qué cambio de estado, por ejemplo, si yo les pregunto en qué cambio de estado se necesita más energía para poder generar el cambio, en este caso la transformación. ¿Tienen alguna idea? De líquido a Eje gaseoso, proceso de ebullición. de líquido a gaseoso, a gas, ¿cierto? O a vapor. Ahí ustedes me dicen que se necesita mayor energía para generar ese cambio de estado que de sólido a líquido, ¿cierto? ¿Eso me están diciendo? Sí, un ejemplo. ¿Los demás qué opinan? Sí, también estoy de acuerdo con compañero. Bien, excelente, excelente. El cambio de estado que necesita mayor energía ya es el que se genera de líquido a gas. Bien. Excelente, excelente. De hecho, basta con darse cuenta cómo se derrite el hielo. Ya, para derretir el hielo no se necesita tanta energía, ¿cierto? Pero para transformar el líquido a gas necesitamos, ¿cierto?, que se genere una gran cantidad de energía para poder, en este caso, hacer esa transformación. ¿Ya? Bien, bien. Potencia. En física dice corresponde a la cantidad de trabajo efectuado en la unidad de tiempo. Por tanto, esto equivale a, dice, la velocidad de cambio de energía en un sistema y a la velocidad para realizar un trabajo. Por tanto, potencia es igual a trabajo partido por tiempo o bien energía partido por tiempo. Entonces, por ejemplo, para poder medir la energía, la unidad de energía que puede ser, por ejemplo, puede estar en calorías, que es uno de los valores más comunes, o también puede estar en joule, que es trabajo. ¿Ya? Puede ser joule por unidad de tiempo, o caloría en este caso por unidad de tiempo. Por ejemplo, el joule partido por segundo, ¿ya? Me va a dar ya vatios. O bien, caloría en este caso por segundo, que también puede ser la otra opción. Y acá entramos en este caso a transferencia de calor y máquinas térmicas. Ya que más que nada, con el repaso anterior, la idea era reforzar algunos de los conceptos básicos para empezar a trabajar los conceptos relacionados con la materia. ¿Qué es transferencia de calor?
Se denomina, dice, transferencia de calor a la transferencia térmica o transmisión de calor, ¿ya? Al fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro. En el fondo, es la cantidad, en este caso, de energía que se necesita para pasar de un medio a otro. Entonces, el calor, ¿qué es lo que es? Habíamos hablado que en este caso, transferencia de calor es la energía calórica que se necesita para pasar de un medio a otro. Entonces, el calor vendría siendo una forma de ¿Energía? energía, ¿cierto? Ya. ¿Qué más podemos obtener de lo que es calor? Esa forma de energía, generalmente, ¿cómo se transmite? ¿Radiación? ¿Conducción? No sé. Se transmite, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo, ya, Contacto. siempre energía, ¿cómo se va a transmitir esa energía? Si yo, por ejemplo, tengo, a ver, Entre dos cuerpos se transmite hasta que cada uno esté a la misma temperatura, po. ya, ¿cierto? Va a haber transmisión de energía hasta que se genere, ¿cierto? Un equilibrio, ¿ya? Y si se dan cuenta, siempre va a ser el cuerpo que tenga mayor energía el que le transmita al que tiene menor energía, ¿cierto? Por tanto, la energía se va a transmitir desde el cuerpo que tiene mayor calor, se podría decir, al que tiene menor calor, hasta que se genere ya un equilibrio térmico. Profe, esa es la ley cero, ¿no? La ley cero de la termodinámica. Sí, la llamada de que tiene que ver con el equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que el calor siempre fluye, en este caso, del cuerpo más caliente al más frío, ¿ya? Y logra, en este caso, de cierta manera, un equilibrio. Y acá, en este caso, es uno de los conceptos que vamos a tener que aplicar, porque hoy en día todos los materiales que en realidad se van fabricando, digamos, ya para distintos fines industriales, eh, la idea de estos materiales es que, bien, sirvan como aislantes o como disipadores de energía. Por tanto, tenemos que conocer este concepto bien claramente. ¿Por qué? Porque van a haber materiales que van a ser mejores disipando energía, ¿ya? Otros van a ser mejores absorbiendo energía, ¿ya? Otros van a ser mejores aislando la energía, manteniendo esa energía contenida. Y ahí vamos a tener distintos materiales en la industria que se utilizan para esos fines, ¿no? Por ejemplo, en los hornos que se trabajan para fundición a alta temperatura, eh, vamos a tener en este caso el ladrillo refractario, ¿sí o no? El ladrillo refractario tiene una cualidad en este caso que lo hace en este caso mantener la temperatura o mantener el calor, en este caso generando la menos dispersión o transferencia de calor hacia el exterior. O sea, ahí el ladrillo refractario se utiliza para contener en este caso la energía calórica, ¿ya? Y poder mantener, por ejemplo, el alto horno o los hornos de fundición, eh, o, o, en este caso eh, el horno cubilote con una temperatura, en este caso, mantener la temperatura, se podría decir, de los 1300, los 1400 grados de temperatura aproximado, para evitar así tener que generar más energía para mantener esa temperatura. Lo ideal es que este sistema de ladrillo refractario me ayude de cierta manera a no tener que ocupar demasiada energía para mantener esa temperatura.
¿ya? Que la transferencia de calor sea lo menor posible hacia el exterior. ¿Ya? Y ahí vamos a tener materiales incluso que son mejores resistiendo a las altas temperaturas que otros. ¿Ya? Por ejemplo, el acero al carbono, el típico acero que ustedes conocen que se utiliza ampliamente en la industria, ¿es bueno resistiendo a la alta temperatura o es malo resistiendo a alta temperatura? ¿Qué opinan ustedes? ¿Malo o bueno? Malo. Pésimo. Malo. Pésimo. El acero en este caso, el acero puede resistir más o menos aproximadamente como 300 grados Celsius, un poquito más, y ya empieza a perder sus características, sus cualidades. Ya, por ejemplo, el acero al carbón en un incendio, por ejemplo, una estructura que esté fabricada en acero al carbono en un incendio a alta temperatura en este caso, ustedes saben que en un incendio las temperaturas sobrepasan los 600 grados. ¿Ya? Por tanto, el acero en este caso pierde sus propiedades más o menos a los 300, 320 grados. A los 500 grados, 580 ya está colapsando por completo. O sea, una estructura en un incendio fabricada en acero, solamente en acero, no va a durar más de 5 minutos y va a colapsar. ¿Ya? Muy poca resistencia frente al fuego, a altas temperaturas. Por tanto, ese tipo de acero no nos sirve en los hornos refractarios. ¿Ya? Porque resiente muy poca temperatura. Al contrario, por ejemplo, del acero inoxidable. ¿Ya? Que el acero inoxidable tiene una resistencia a la temperatura que puede llegar a los 800 grados. O sea, si lo comparamos con los 300 grados del acero al carbono, el acero inoxidable tiene una alta resistencia, en este caso, a la alta temperatura. Y eso se debe a muchas, en este caso, de las ferroaleaciones que posee. ¿Ya? Entre ellas, por ejemplo, el cromo, ¿ya? El níquel, molibdeno. Molibdeno en este caso le da una mayor dureza. ¿Ya? El boro, que uno también de los elementos, en este caso, presente en el acero, que se puede incorporar como una ferroaleación, el cual da una dureza extrema en este caso al material. De hecho, el boro, ustedes saben que el cromo, el níquel y el molibdeno son, como acotación más que nada, para terminar la clase, son elementos que generan mayor dureza en el acero, ¿ya? Y le dan mayor resistencia a alta temperatura. Por eso que el acero inoxidable tiene esa característica de resistir una mayor temperatura. Pero de los tres, los cuales los tres le dan mayor dureza, el boro es el que en menor proporción le da una mayor dureza al acero. Por ejemplo, si de los otros materiales necesitamos alrededor de un 12, un 8%, un 6%, que más o menos son las proporciones de los materiales en el acero, en este caso inoxidable, el boro con un 0,001, creo, obtengo una buena dureza en el acero. O sea, no necesita casi una cantidad ínfima de boro para generar una mayor dureza. Pero, de todos los materiales, el que tiene mayor resistencia a alta temperatura, ya es el tungsteno con el wolframio, sobre todo el tungsteno. Y yo creo que lo han ido a escuchar, porque ¿qué en este caso herramienta posee tungsteno con wolframio? O carburo de tungsteno, que se le llama también. Que es la aleación La placa del torno. las placas de, ¿cómo? La placa del torno. Las placas La herramienta de corte. La herramienta de corte, exacto. De hecho, no solamente la del torno, toda herramienta de corte, las fresas, por ejemplo, están, bueno, las de buena calidad, no las chinas, todas las fresas de la herramienta de corte están fabricadas con, en este caso, carburo de tungsteno, para resistir la alta temperatura. Y la varilla de la TIC también está hecho con carburo de tungsteno. ¿Por qué? Porque el carburo de tungsteno es el único material, ¿ya?, que es capaz de soportar los 3600 grados de temperatura.
llega a un máximo de 3600 grados de temperatura. ¿Ya? El proceso de soldadura, ¿saben a cuánta temperatura se genera? ¿Tienen una idea? ¿Cuánta es la temperatura? 1400, No. 1100 parece, La o temperatura por ahí. más alta que puede generar el proceso de soldadura son 3800. Por eso que funde muy rápidamente el acero. El acero a 1800 más 1400 está, se podría decir, de hecho a los 1400, 1600 es lo que se genera en este caso un acero al rojo vivo, que se utiliza en este caso esa temperatura para poder pasar por los trenes de laminación, para fabricar las planchas de acero. Pero el acero fundido, en este caso, se logra sobre los 1800. ¿Ya? Por tanto, el proceso de soldadura para que funda tan rápidamente el acero puede llegar fácilmente a los 3800, los procesos de corte también. ¿Ya? Y por eso que el tungsteno, ¿ya? Esa es la aguja del tungsteno de la TIC, en este caso, puede resistir, como resiste sobre los 3600 grados más o menos aproximados, puede soportar esa temperatura manteniéndose sólida y sin fundirse. ¿Se han dado cuenta que la varilla no se funde? Se mantiene al rojo vivo pero no se funde. Es por eso, porque puede resistir la temperatura del proceso de soldadura. ¿Ya? Por eso que la TIC es uno de los procesos de soldadura que no requiere material de aporte. Puede soldarse solamente en base al material base. Porque mientras se funde el material base a esa temperatura, la varilla de la TIC se mantiene sólida, gracias al carburo de tungsteno que posee. ¿Ya? Así que es bien interesante la aplicación de estos conceptos, sobre todo en los materiales, para poder seleccionar el material adecuado y obviamente, en este caso,